en esta crisis política, como yo siempre planteo, lo económico no está alejado, sino todo lo contrario. Yo creo que estamos en un escenario de crisis política y económica, dado la problemática que viene trayendo la Argentina ya en los últimos años, y sobre todo también inmerso en una crisis de la economía mundial. Con lo cual, yo creo que habrá que esperar unos días, sobre todo el discurso de la nueva ministra, pero por lo menos las señales que el gobierno está tratando de dar es que las lógicas del plan económico, si se puede llamar plan económico, debido a que tiene bastantes contradicciones, se va a mantener. Esto sería mantener el esquema de restricción en la venta de dólares y demás, ¿no? Habrá que ver ahí los mercados cómo reaccionan a esta situación. ¿Qué otras medidas va a plantear la nueva ministra? Bien, la verdad que la expectativa es mucha, sobre todo porque esta tarde se prevé que, bueno, sea la primera aparición pública del presidente Fernández a partir de lo que sucedió el sábado, esta renuncia del ministro Guzmán, y en definitiva plantear cuáles van a ser los objetivos para el segundo semestre del año, porque si bien la vocera presidencial esta mañana dijo que no habrá cambios en el rumbo económico, evidentemente hay cuestiones que van a tener que hacer para cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional, ¿o me equivoco? Efectivamente, es así, es decir, y es la gran incógnita, digamos, en términos de que habrá que ver qué es lo que plantean en las distintas variables, o sea, déficit fiscal, emisión de moneda, con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si se va a mantener esta lógica del acuerdo. Lo que sí yo veo que por lo menos, si bien lo de Guzmán la verdad que fue sorpresivo para todos porque fue de un día para otro, no había señales de esto y parece que el presidente de la Nación tampoco estaba al tanto de esta situación y es de cierta irresponsabilidad, digamos, pero al margen de eso, la nueva ministra evidentemente conjuga más con el resto de los ministerios, con los restos de los planteos que ha venido haciendo Cristina, Kirchner y demás, y por lo cual pareciera que por ahí va a venir un poco la coherencia del plan económico. Yo creo que en una charla con ustedes había comentado que una de las preocupaciones para llevar la economía adelante y poder controlar las variables es la coherencia que tiene que tener un plan económico. Lo que se había visto hasta ahora es que Guzmán negociaba con los acreedores externos, con el Fondo Monetario Internacional, y distintos ministerios iban por distintos carriles. Acá pareciera que se hizo un giro a profundizar las políticas más relacionadas con lo que plantea la vicepresidenta que esto va a tener un cierto grado de coherencia. Ahora, si esto va a dar resultado o no, no lo sabemos, y como dijimos recién, habrá que esperar cuáles son las medidas o el plan que piensa llevar a cabo la nueva ministra, ¿no? Julio, usted mencionaba que Guzmán hizo un trabajo más enfocado en acordar con los acreedores externos, el acuerdo con el FMI, con los deudores privados. Probablemente ahora esta nueva gestión del Ministerio de Hacienda tenga que enfocarse en la economía doméstica, y en este contexto, ¿qué instrumentos tiene a mano Batakis para en lo próximo atenuar un poco los efectos negativos que se están viviendo en la Argentina? Bueno, acá hay un gran problema. Yo también esto lo había planteado en su momento cuando, como decías vos, decíamos que Guzmán se dedicó prácticamente a negociar la deuda, y un ministro de Economía tiene que llevar un plan económico incluido la negociación de la deuda. Este es un gran problema que se fue arrastrando y que hoy obviamente genera esta gran crisis, estos grandes problemas que tenemos, como la inflación, la falta de dólares, bueno, la caída de la actividad económica, que si bien venía fuerte, ahora va a empezar a caer aparentemente. Ahora, ¿qué herramientas tiene la nueva ministra? Siempre en el Estado hay un montón de herramientas para llevar a cabo, de instrumentos, digo, de instrumentos de política económica, monetaria, fiscales, cambiarias, ¿no? El tema que sean coherentes y que el mercado y las actividades privadas respondan a eso positivamente, digamos. Ahí me parece que está la incógnita, y es lo que veníamos planteando también recién, en el hecho, bueno, habrá que ver bien cuál es este plan coherente que empiezan
decir. Si bien ellos pueden, o el gobierno dice, bueno, vamos a continuar con esta política, lo cual uno entendería restricción de venta de dólares, precios cuidados, etcétera, pero lo que es claro que con eso solo no ha dado resultado, porque en el último año y medio, 2 años, la economía se fue, fueron aumentando los precios, era una inflación muy alta, hay cada vez más restricción de dólares, no se está cumpliendo con las metas del Fondo Monetario Internacional. Entonces habrá que ver ahí qué mecanismo de política económica dentro, por ejemplo, de la política fiscal, cómo se reorganiza el presupuesto para ser proactivo a la actividad económica, para que no caiga, pero a su vez tiene que cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Cómo actúa o cómo se sienta con los sectores privados formadores de precios para que esto no se genere en un proceso de mayor inflación, donde también hay un problema. ¿Qué va a pasar con la acumulación de reservas? Es decir, son varios frentes que, bueno, vuelvo a repetir, habrá que, en este esquema de la nueva ministra, tendrá que plantear cuáles son, en estos grandes temas, política fiscal, monetaria, cambiaria y energética, estamos en una crisis energética muy importante, qué es lo que se va a llevar a cabo. Instrumentos hay, ahora depende cuáles se lo apliquen en forma coherente y a su vez cómo va a responder el sector privado y el mercado, ¿no? Claro, más allá de la reacción del mercado, de la fuerte incertidumbre que está siendo el común denominador de nuestra economía, no ahora con la renuncia de Guzmán, sino desde hace mucho tiempo, la pregunta es, con este dólar blue a 280, ¿qué va a pasar mañana, por ejemplo, en los supermercados? Sí, bueno, evidentemente ahí habrá que ver, no hay duda que el tema de los precios depende de varios factores, uno de ellos el tipo de cambio, también las expectativas, porque por allí esta otra cuestión básica, es decir, en principio uno diría, bueno, no deberían subir los alimentos, aunque el dólar blue, que es un dólar ilegal y que después un mercado bastante chico, impacte, pero bueno, las expectativas y la cultura dolarizada que tenemos y las expectativas de inflación que hay en todos los sectores productivos de la Argentina puede llevar a que haya remarcación de precios en este tiempo, digamos. Por eso digo, ahí va a depender de la confianza que genere el nuevo plan económico, que yo supongo se va a plantear algo concreto en un plan a 2 años, porque son lo que le queda a este gobierno, 1 año y medio casi. Y en caso de establecer nuevas medidas, como se está comentando, el salario universal y algunas cuestiones más, ¿de dónde van a salir los recursos para hacer este tipo de política? Porque si esto no queda claro y se supone que el Estado tiene déficit, ¿y de dónde van a sacar los recursos para hacer semejante? Si no hay una reorganización del presupuesto y va a haber emisión de moneda, yo creo que esto va a ser más complicado, digamos, en cuanto a con respecto a la inflación, por lo menos. Porque por ahí la opción del gobierno es tener inflación y actividad económica. Pero bueno, eso es altamente peligroso, ya lo hemos visto en la Argentina en otras etapas, ¿no? Julio, teniendo en cuenta el feriado de hoy en Estados Unidos y las pocas operaciones en líneas generales, ¿puede haber una reacción negativa del mercado en su conjunto más notoria en el día de mañana? ¿O usted piensa que este tiempo le puede servir al gobierno para, por ejemplo, esta tarde, en la asunción formal de la nueva ministra, trazar un plan económico, como usted mencionó, que pueda calmar un poco las aguas de cara a la jornada de mañana? Sí, por eso decía, a mí me parece que es fundamental lo que planteen el gobierno en el discurso de hoy, sea del presidente, la ministra o de quien sea, en términos de plantear un escenario, y ahí se verá seguramente los operadores privados y económicos mañana cómo reaccionan a esta situación, digamos. Eso me parece fundamental. Yo lo único que rescato, me parece, de lo del fin de semana, si se puede rescatar algo, es que en otros momentos de la Argentina, una situación de crisis política de este estilo, estaríamos volando por los aires todos. Y hoy el país amaneció como todos los días y todos vamos a trabajar y seguimos. Yo creo que hay una madurez ahí en toda la sociedad, en el sentido inclusive de los actores políticos. Pero bueno, habrá que ver cómo continúa esto en un escenario tan complejo, y eso es un poco también de cierta fortaleza que tiene la economía argentina comparado con otros periodos, los bancos tan fuertes,
Hay sectores económicos que hoy yo escuchaba al presidente de la Unión Industrial de Santa Fe diciendo, bueno, nuestro sector quiere que nos habiliten importaciones porque estamos produciendo y queremos exportar y necesitamos algunos insumos importados para exportar. Bueno, este es el orden, me parece, que tiene que generar el nuevo plan económico para tratar de encaminar una reactivación económica y que las variables no se vayan de las manos del gobierno, ¿no? Pero bueno, esto es lo complejo del sistema económico y del sistema político. Julio, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por haber analizado este tema para nosotros y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta la próxima. Gracias. Adiós.